Bienvenidos a Nueva York, un programa dedicado a la cultura hispanoparlante en la Gran Manzana, celebrando su riqueza, diversidad y contribuciones a la vida de esta ciudad. Iniciamos este episodio con el programa de becas CUNY-IME, administradas en Nueva York por el Instituto de Estudios Mexicanos de CUNY. Las becas apoyan la creación de una nueva generación de líderes para la comunidad mexicana. A continuación, Carmen Bollosa entrevista a Carlos Pereda, reconocido intelectual y profesor uruguayo-mexicano, quien insiste en que la filosofía es una herramienta que debe ser asequible a todos para el entendimiento de la conducta humana. Más adelante, en su estudio de grabación en La Habana, Cuba, entrevistamos al músico y compositor Edesio Alejandro, quien habla de sus comienzos en la música, de su incursión en el cine y de lo que busca en un sonido propio. Para finalizar, entrevistamos al polifacético actor, músico y creador audiovisual argentino Carlos Ledesma, para saber más sobre el proceso de realización de su web series. Muy buenas tardes, por favor pasen a sentarse, vamos a iniciar este emotivo programa. Education transforms lives, education makes things possible, and you guys are the future and we believe in you. So today is the IME Becas ceremony. All of our students were chosen by the selection committee based on 3 criteria: academic achievement, financial need, and commitment to service in the Mexican community. And all of those criteria were met and surpassed. Mi nombre es Yasnia Sánchez, tengo 26 años, soy de la Ciudad de México. Mis padres me trajeron a la ciudad de Nueva York cuando tenía casi 12 años y soy becaria de IME Becas del 2012. Mi nombre es David García, tengo 26 años, soy de un pueblo que se llama Tulcingo de Valle Puebla, en México. Me trajeron a la edad de 4 años aquí en Nueva York y soy becario del programa de IME Becas 2013. Hecho de que pues mis papás empezaron casi desde que sacaron el pie del avión y empezaron casi a trabajar. ¿Vamos a querer orange juice? No, gracias. Ella me dijo, lo mínimo que puedes ganar es tanto, o yo hice mis cuentas y dije, en un año estoy rica y me regreso. En un año nunca estuve rica, no me dijo cuánto había que gastar, ni todo lo que había que pasar, ni cuántas horas había que trabajar por ese sueldo. Empecé yo pues realmente a hacerle como que de mamá, ¿no? Un poquito. Y pues sí, pues era pues protegerla y pues yo como hermana grande, pues siempre he sido muy protectora, ¿no? Entonces fue muy difícil. Perdón, me acuerdo pues de no ver a mis papás, que pues me hacían mucha falta a mí y a mi hermana, y pues no verlos y verlos cansados, pues nos ha tocado pues varias topar con pared varias veces, pero yo creo que de cierta manera pues nos ha hecho fuertes como familia y pues a mí como persona, ¿no? Pues mi papá Carlos se fue cuando yo tenía 16 años. Y ya, así nada más, de repente, se fue y ya. ¿Dónde va? Mi meta fue ayudar a mi mamá, a mis hermanos. ¿Que ya se van a la fiesta? Me acuerdo de muchas cosas. Es lo que menos extraño. Hay muchas clases para no, sí, aquí donde trabajaba, chiquito lugar. Solamente lavando trastes. ¿Cuándo que vamos? A las 67 y la 5. Todos son de acá. Todo ricachón, ¿no? Sí, todos son de dinero. Entonces tienen cosas que a veces ni el museo tiene. ¿Pero aquí entramos? Sí, está Freddy. And David worked for me for 7 years, and he came right out of high school. Mis padres nunca fueron a la escuela o no terminaron, nunca fueron a la universidad. Mucha gente diría, ya con eso es suficiente, ya hiciste
más de lo que el destino supuestamente te tenía preparado, ¿no? No quería seguir trabajando así, de lavaplatos. He knew where everything was, and ended up ordering everything for the kitchen so that we were completely well equipped all the time. You know, he's very deserving. And then he went out and figured out how to get to school. Cuando comencé a ver todos esos lujos, no se podían conformar con tener una casa grandísima. Entonces yo me preguntaba dónde están las mismas oportunidades, ¿no? Por eso quiero esa economía. We intend for the scholarship to offer full tuition for undergraduates and for 1 year and 1 semester for graduate students. Apliqué a la beca IME, fue una de las seleccionadas y también eso me llenó también de mucha alegría, pero también como que de un sentido de responsabilidad. I think we're going to break up into groups with all the becarios. Este dinero, estos programas son necesarios. Jasmia Sanchez, who couldn't be here tonight, is one of our most proud examples. She started the school year, she was an intern at Qualitas of Life Foundation, and now, I hope that it's public and I can say it, she's about to be executive director of Qualitas of Life Foundation in 1 year. So let's give Jasmia a hand. Que vamos a hacer pasar todos los becarios de 2013 y si el cónsul nos quisiera ayudar a dar los certificados de las becas. Emilia Fiallo, David García, Lina García. También tú quieres una beca, ¿verdad, mami? ¿Sí? ¿Para qué quieres estudiar? Para que gane la beca comunal. Bienvenidos a Nueva York. Soy Carmen Boullosa. Hoy tenemos con nosotros para conversar a un importante filósofo latinoamericano, un filósofo que nació en Uruguay, que ha hecho mucha vida en México, vive en México, ahora nos visita en Nueva York y que estudió en Alemania. Es el doctor Carlos Pereda. Carlos Pereda, muchas gracias por aceptar conversar con nosotros aquí en Nueva York. Muchas gracias a ti por la invitación. Tú que has publicado libros muy importantes, libros que nos han iluminado el pensamiento latinoamericano, mi pregunta, voy a empezar por lo más básico. ¿Por qué es importante hoy la filosofía? Bueno, yo diría que podríamos darle no una sola función como importante, sino varias. Y tal vez podría enumerar 2 o 3. Por ejemplo, una función importante es que en un mundo de alta velocidad como el que vivimos, la filosofía siempre da un paso atrás y por lo tanto contempla ese mundo de alta velocidad desde una cierta perspectiva de baja velocidad. Es decir, nos permite reflexionar, nos permite pensar, nos permite preguntarnos por qué hacemos esto o aquello, por qué vivimos de esta o de aquella manera, por qué compramos esto o aquello. Es decir, nos permite tomar distancia de los sucesos en los cuales estamos constantemente sumergidos. Yo quiero hacer
hacerte una pregunta antes de que pases a una segunda razón por lo cual la filosofía es importante. ¿Cuál sería la desventaja mayor de esta prisa o de este vértigo en que se vive en el siglo XXI? Un costo importante creo que es que a menudo frustramos constantemente nuestros deseos, porque lo que se nos aparece en un instante como algo deseable, si lo reflexionáramos un poco nos damos cuenta que no es tan deseable o que en realidad no lo deseamos tanto. Pero como tenemos tanta prisa ya nos encarrilamos en el tren, nos subimos, como se dice, en ese patín y ya no nos podemos bajar. O sea, en el tren de un falso deseo, por decirlo. O de un falso deseo, de una falsa emoción. Y por eso, a veces lo peor que puede pasar en nuestro mundo con nuestros deseos es que se nos cumplan. Porque justamente nos damos cuenta de inmediato que lo que perseguíamos era un espejismo falso. La siguiente consulta, o lo que pensé que tal vez me contestarías, es: no sé si en este mundo de vértigo o de rapidez todo se vuelve desechable, incluyendo al ser humano. Sí, por supuesto. Pero más que todo se vuelve desechable, nosotros, cada uno de nosotros nos volvemos un poco desechables con respecto a nosotros mismos, porque estamos tan enloquecidos persiguiendo algo que ni nos damos cuenta de que nosotros mismos nos perdemos en el camino. Sí, y de que la vida es corta. Y en ese sentido uno podría pensar que la importancia de la filosofía hoy es la defensa del valor de la vida humana. Y justamente ese valor solo se puede adquirir tomando 3 o 4 pasos hacia atrás y mirando un poco el horizonte de una manera más abarcadora. ¿Eso quiere decir que se piensa despacio? Siempre se piensa despacio. Bueno, Carlos, hay una pregunta que hago siempre aquí de rigor. Sí. La pregunta es: ¿qué es para ti Nueva York? Bueno, como voy a venir a partir de septiembre, la respuesta es el mundo. Parecería que Nueva York es un poco como una especie de abreviatura o resumen de lo que soy el mundo. ¿Y qué ganas tienes de irte a meter ahí? Y bueno, no hay otro lugar. Y uno es preferible seguir en el mundo que estar bajo tierra. Sin lugar a dudas. Sin lugar a O sea, dudas. pensarías en Nueva York como una experiencia de vida. Una experiencia decisiva. Decisiva. Del siglo XX. Del siglo XXI. Del siglo XXI, diría. Creo que es la ciudad que un poco resume todas las ciudades. ¿Qué sentido tiene eso, ciudad? En eso soy como mi suegra, que solía decir: voy a tener tantos años con los cuales no voy a hablar con nadie, toda una eternidad, que mientras esté aquí quiero hablar con mucha gente. Bueno, Carlos, muchísimas gracias. No, gracias a ti. Te agradezco mucho que hayas estado con nosotros. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos aquí en Nueva York. Yo soy Carmen Boullosa. Nos veremos aquí en la próxima. El muerto no se quería morir. El muerto lo que quería era bailar. Yo empecé a hacer música desde muy jovencito. Cuando tenía 11 años hicimos una banda de rock y estuvimos como 2 años tocando, tocábamos cover en esa época. En la época esta del grupo de rock había compuesto un par de canciones y necesitaba realmente de la armonía de un instrumento armónico para componer. Y aprobé la escuela de música y durante 8 años estudié guitarra en el conservatorio. Después hice estudios superiores de composición, de dirección de orquesta, en fin, otras cosas. Y en el año 78
78, 80, me gradué y empecé a trabajar como músico. Bajo este sol ardiente quiero que baile toda mi gente. Hice una banda que ha tenido distintos nombres a lo largo de casi 30 años. Y fue una banda que fue bien popular, o es todavía bien popular en el país, y tuvo suceso en algunos lugares del mundo. Baila con mi ritmo bien caliente, caliente. Desde el principio quise hacer una música que me identificara, una música que fuera distinta, inclusive a veces sacrificando hasta una melodía bonita. Hice muchísimos experimentos hasta que, vamos a decir, en los últimos casi ya 20 años encontré un sonido que me identifica, un sonido que me hace reconocer. Desde que yo era muy jovencito, cuando tenía 20 años, un amigo me llamó y me dijo: oye, mi papá me trajo una computadora que sirve para hacer música. Entonces me hace falta, yo tenía un pianito chiquitico así, un tecladito así, con una teclita así, de tipo de juguete. Me hace falta que lo traigas para la casa para ver cómo he hecho andar aquello. Y digo, no, yo voy con el piano, pero yo también quiero ver eso. Y nos pasamos 4 días con una interfaz, aquello que era un Mac, de las primeras Mac. Y nos pasamos como 4 días sin dormir hasta que echamos a andar aquella máquina y empezamos a programar música. En ese momento yo no pude vivir más sin la tecnología. A mí siempre me gustó el cine, o sea, yo soy, desde que era muy chiquitico, soy un gran consumidor de cine. Mi madre nos llevó, cuando digo nos llevó, porque a mis hermanos también, nos llevó muchísimo, nos llevaba todo el tiempo al cine, nos llevaba a conciertos, lo mismo de la orquesta sinfónica que una orquesta popular, nos llevaba al ballet, nos llevaba a la ópera. Y yo creo que todo eso está dentro de uno, ¿no? Todo eso que fue aprendiendo o viendo de pequeño, por supuesto me fue orientando en mi degustación, en mi gusto. Y tuve la oportunidad de entrar a trabajar para el teatro, hacer música para teatro. Y me pareció realmente un mundo fascinante. Ahí tuve la grandísima suerte de que Fernando Pérez fue a ver alguna obra en la que yo había hecho la música, la banda sonora. Y sin saberlo, después estuvo 2 años siguiendo todo lo que yo hacía. Él había pensado que cuando hiciera su primera película, la iba a hacer conmigo. Y cuando Fernando hace su primera película, que era un equipo nuevo que iba a generar en ese momento, me llamó y tuve esa tremenda suerte de trabajar con Fernando clandestino. Y en estos 25 años he hecho la música de más de 60 películas cubanas, alemanas, norteamericanas, españolas. Dicen que la distancia es el olvido. En estos años de hacer tanta música de cine, había escrito un par de historias y me decidí a hacerlas. No las pude hacer porque eran 2 historias muy costosas. Una es un largometraje musical, lo otro es una ópera de vampiros. Y la gente me decía, ¿tú estás loco? ¿Tú vas a escribir una ópera de vampiros? Si tú eres habanero y esas historias no son de Cuba, ¿no? Me gustan las historias de vampiros. Y tampoco fue posible hacerla porque hay que reconstruir muchos lugares para poderla hacer y realmente es costosísimo. Entonces escribí una historia que tiene que ver con la música, que tiene que ver con mi hijo, que tiene que ver con la música de mi hijo, que es un artista joven, se llama Cristian Alejandro y que está ya empezando a hacer ratico a sonar y a pegar. Cierra los ojos. Decidimos hacer esta película que es una historia de un artista joven que está arribando la fama y está perdiendo a la vez el gran amor de su vida. Las canciones son de mi hijo, yo solamente escribí la historia y hago la dirección. Tu corazón y el mío, latiendo de pasión. Se llama Buscándote concierto porque es una historia que ocurre durante un concierto que está dando este artista que está arribando su momento de mayor éxito y a la vez está perdiendo el amor de su vida. Sigo recordando todas tus... Son muchas las cosas que hay que poner de acuerdo para hacer un largo de ficción. Es complicadísimo, pero es fascinante. Es como una mujer mala que te pega y te maltrata, pero que tú no puedes vivir sin ella. Eso es una película.
My name is Carlos, and this is my cousin's apartment. I'm here to talk to you about a wonderful project called The Man Who Wasn't Funny. La actuación empezó porque en el 2004 hice un corto que se llamaba El hombre que no era gracioso y empecé a hacer un casting para la persona que iba a hacer el rol que yo había escrito para mí y no pude encontrar a nadie, pensé que quizás lo tenía que hacer yo nomás y ahí empezó. Mi nombre es Carlos Ledesma, actúo, dirijo, escribo y edito mis web series. Y también soy músico, tengo una banda que se llama The Quiet Celebrations, que en realidad es un nombre de una banda, pero es mi proyecto solista en el que toco casi todos los instrumentos y hago las dos cosas al mismo tiempo a veces. 7, 8, 6, 6. Gracias. Vamos. Un web series es un conjunto de episodios que tienen una historia en común y aparecen en internet. Empecé a hacer web series porque contaba las historias de mis citas y yo las encontraba, o sea, eran tremendas, eran terribles para mí, pero ellos pensaban que eran graciosas. Entonces un día vinieron, es una pareja amiga, y me preguntaron si estaría dispuesto a ser el protagonista de la web series y coescribir algunos episodios. Y ahora en esta última, In the Act, creo que es porque, no sé, siento la necesidad de hacerlo y me gusta el formato de web series. Me gusta la inmediatez que da el hecho de que sea accesible a todo el mundo por internet. My name is Diego. Ever since I was a kid and saw Lady Di's funeral on TV, I knew I wanted to be a star. So I moved to New York to become an actor. Referentes para las web series en Argentina ahora me gusta mucho Marina Pichot. Es una chica que casualmente saltó a la fama por hacer unos videos en internet, en YouTube, que se llamaban La Loca de Mierda. Y bueno, ella justamente también los empezó a hacer cuando el novio la dejó y fue una forma de ella de lidiar con la depresión. Y creo que eso también teníamos en común nosotros por el hecho de que mis videos también de America Loves Carlos empezaron al momento en que empecé a salir en citas después de que, bueno, la que era mi novia en ese momento me había dejado. Hicimos un capítulo juntos que se llama Take It Easy, Charlie. Lo hicimos la mitad en Buenos Aires, Argentina, y la otra mitad acá en Nueva York. Y eso estuvo muy bueno, porque lo coescribimos y es alguien a quien admiraba y por suerte pude trabajar con ella y la verdad que fue un gusto. Y tengo que decir algo. ¿Qué? Me voy a vivir a Nueva York. ¿Me estás invitando? No. Nueva York juega un papel, digamos, importante en las series. Siempre quiero hacer el esfuerzo de tener exteriores porque creo que la ciudad contribuye en contrastar, digamos, con la pequeñez de mis personajes y cómo son, digamos, el underdog, como se dice acá, ¿no? Y que tienen tanto por conseguir, digamos. Y quizás hay algo de opresión también por parte de la ciudad. ¿Cómo te va? Bien, tanto tiempo. ¡Qué loco! Estás igual. Vos también. Mira, bueno, igual tenemos que hablar en inglés ahora, ¿eh? ¿Por qué? Porque los yankees no pueden leer subtítulos, ¿no? Mis personajes tienden a ser, yo diría losers, ¿no? Perdedores, pero que son resalientes, digamos, ¿no? Que siempre tienen mucho en contra, pero encuentran la forma de salir victoriosos. Y victoriosos, digo, victorias chiquitas, ¿no? Nada muy grande, o sea, algo que, no sé, que los ayude a vivir el día a día. Do you want to just share the bed with me? Yeah, okay. If any of our limbs accidentally touch the tennis net, then the other person has the right to wake the toucher up and let him or her know of the infraction. Touching is only allowed in this case. Got it. Hay cosas que yo encuentro muy graciosas que otra gente por ahí no, pero es como que yo creo que me gusta el absurdo más que nada porque es una forma de escaparse del mundo real. Creo que el absurdo es algo que tiene que entrar en juego para hacer cada situación un poco más llevadera, ¿no? Do you play guitar? I do. Flamenco? No, not really.
Are you Mexican? I'm actually from Argentina. What do you mean? Nada, son comentarios que quizá pasan en el día a día y que por ahí, bueno, la gente no se da cuenta, pero es algo que yo creo que un latino, bueno, o alguien que no es de norteamericano puede identificar y se puede sentir identificado. Diego Lorenzen. Gomez. Definitely Gomez. Much easier. Yeah, sure. Creo que mi reacción siempre cuando pasa algo así, que sinceramente no pasa tan seguido en Nueva York, yo creo que la gente, todos estamos acá acostumbrados, ¿no? A interactuar con gente que es de otras colectividades, pero cuando pasa algo así, sí, me da risa. Me parece tan absurdo quizás que es para reírse. ¡Ole! Ole. Cada uno de los pueblos de habla hispana en el mundo entero están representados en Nueva York. Contáctanos. www.cuni.tv/Nueva York.